Hola, buenos días. Bueno, a mí me tocó compartir, pero bueno, quiero compartirles un parte de mi testimonio, de cómo era antes y Dios, antes que Jesucristo. Eh, bueno, yo en mi infancia era un niño igual normal, me encantaba jugar. Una de las pasiones, de mis pasiones más bien de la infancia era el fútbol. Yo era muy feliz con mi balón, entonces desde mi infancia era de jugar y jugar mucho fútbol. Este, en mi infancia me gustaba jugar bastante las correteadas. Me encantaba también correr y correr demasiado. Me apodaban el Speedy González, porque ahora sí que era el más rápido ahí de la zona. Jugaba canicas, trompo, el yoyo, encantados, policías y ladrones, y cosas como esas jugaba. Entonces, vuelvo a decir, mi pasión era el correr y el fútbol. Pero hubo un día donde se corrompió mi corazón, mi alma, desde temprana edad. Yo tendría entre 8 y 10 años aproximado, cuando uno de mis primos, que era mayor que yo, me inició a la vida de la pornografía. Tenía, sí, tenía entre 8 y 10 años. Eh, Cuando me lleva a un cuarto para ver este tipo de películas de pornografía, se abrieron mis ojos, así como a Eva cuando se abrieron sus ojos al ver el fruto así prohibido y al verlo comido y murió en el pecado. Bueno, así yo en ese momento, cuando mis ojos vieron estas escenas, se abrieron mis ojos, empezó a haber un deseo, recorrer por mi cuerpo. Yo no sabía qué estaba pasando, pero al ver este tipo de escenas, captó mi atención. Uh, Cuando volteó yo hacia mi lado izquierdo, veo que mi primo, que era mayor que yo, pues ya tenía el pantalón abajo y pues bueno, este, estaba masturbando. Entonces, me dijo, hazlo, no pasa nada, te va a gustar. Eh, pues lo llegué a hacer. Sentí una sensación que jamás había yo sentido. Bueno, vuelvo a decir, era niño. Y bueno, desde allí se corrompió todo mi vida, se corrompió toda mi vida, se corrompió desde ese momento. Mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, bueno, mis miembros estaban ya desde temprana edad. Desde temprana edad me inicié con este vicio de la pornografía. Eh, no lo pude detener hasta la vida adulta, tendría hasta los 29 años, pero toda fue una parte toda de una vida de estar enredado de la pornografía. Y a la edad antes de mi vida adulta, a la edad de entre los 12 años, tenía esa confusión, ese deseo de algo de mi cuerpo, de algo de que me atraía. Bueno, sí es parte del testimonio, porque ya no hay esa vergüenza o el qué dirán, porque bueno, esa parte Dios mismo Jesús sanó, y quiero compartir esto. Decía que a la edad de entre los 12 y 13 años, pues había, se despertó algo en mí más, el querer explorar y conocer. En casa estábamos nada más mi primo y yo, y pues los dos nos propusimos a tocarnos y a ver si pasaba algo más. Pues ya sin ropa los dos, cuando ya me vi con eso de que ya estábamos, tanto mi primo como yo, desnudos y viéndonos nuestro sexo, me arrepentí. Ya no quise entrar a ese rodeo. Eh, Pasan unos meses. No, perdón, antes de los 13 años, entre los 10 y 11 años, había un vecino
había un vecino que me había dicho, Mingo, ven, bajo y me dice, oye, tengo unos juguetes, tengo ahí unos vales para que tú le des a tu mamá, para que compre comida, y tengo algo para darte más a ti. Y pues como niño, pues uno dice, sí, está bien, lo quiero, pero me hizo entrar a su departamento. Y me dijo, bueno, para dártelo pues necesitas hacer esto. Y bueno, me pidió que yo entrara a su cuarto y que me bajara yo mi pantalón y mi calzón. Yo no, yo en mi mente no estaba pensando, solamente lo estaba haciendo porque pues me lo estaban pidiendo. No me opuse en nada por eso. Eh, Cuando lleva a tener algo conmigo esta persona, se arrepintió. Se arrepintió, bueno, le vi la parte de su sexo cuando ya iba a hacerlo y se arrepintió y ya me dijo, ¿sabes qué? Mejor ya súbete tu calzón, tu pantalón y mejor ya vete y toma las cosas. Allí no entendía qué es lo que estaba sucediendo más. Eh, Te cuento esto, las experiencias que tuve desde mi infancia cercanas a hombres homosexuales. A la edad, después cuando pasa esto con esta persona, a la edad de 12, 13 años, igual cuando tuve la experiencia con mi primo y después a los 13, tuve otras experiencias, pero en base a mis sobrinos, y unos primitos y una vecina. Ellos tenían entre 5 y 2 años. Yo quise abusar de ellos. Quise abusar de mi sobrino, que tenía 2 años, eh, de otra de mis sobrinas por igual y otra primita igual. No se dio el caso, Dios no permitió. Bueno, hoy lo entiendo que Dios no permitió. Entonces, yo me estaba desencadenado cada vez más en esta cuestión de lo sexual. Eh, en ese inter de mi adolescencia me empezaba a gustar espiar. Espiaba a mi cuñada cuando estaba en el cuarto. Agarraba ropa interiores de mis cuñadas y las empezaba pues a oler porque me atraía todo esto. Y no dejaba de ver la pornografía. Era la pornografía más este tipo de cosas. A la edad de los 16 años me introduzco a las artes marciales y conocí a un profesor que me indujo a las artes marciales. Con el tiempo, pues bueno, se hizo como mi tutor y entrábamos en un cuarto y a tomar, ya tenía ahora el vicio de tomar y fumar. Cuando me introduzco al cuarto con él, porque ya tenía una relación con él de profesor-alumno, empezaban a tornarse la situación cada un poco más difíciles. Me pedía que me sacara ropa, para que me sacara fotos. Eh, yo accedía porque, pues, en parte tenía yo la imagen paterna, porque a los 15 años, 16 años fallece mi papá y ya no estaba todo desubicado, totalmente desubicado mi persona. Entonces, este profe lo veía como mi papá en ese pero vuelvo a decir, él me empezaba a pedir cosas como esas, que quitarme la ropa para estar más cómodos y sacaba fotos. Y un día que estaba tan tomado yo que me quedé dormido, ya cuando desperté, bueno, esta persona me estaba masturbando. Yo no podía irme de allí porque me hice una persona muy codependiente de las cosas y de las personas. Entonces estaba la codependencia o la enfermedad de la pornografía, del sexo y todo el vicio del alcohol y cigarro. Y no nada más hasta ahí llega, luego después con los homosexuales se acercaban demasiado a mí, me acosaban demasiado a esa edad. Se me acercaban, me llegaban hasta a corretear, me perseguían. Yo no entendía qué es lo que sucedía, a esa edad ya estaba como en la depresión, en la soledad. Mi persona era demasiado insegura, tenía una autoestima sumamente muy baja.
Mi personalidad, pues no sabía ni qué, no tenía personalidad, no tenía carácter en nada. Mm, a la edad de 17 años entro a dar clases en la Marina y empieza a haber una confusión allí de ¿cómo se le llama? De que me llamaban ante la atención de los dos géneros, tanto como el hombre como la mujer. Entonces en la Marina me empezó a traer una persona, un marino. Me sentía atraído por él, pero también a su vez me sentía atraído por las mujeres. Entonces estaba una confusión, seguía yo con el profesor, el profe pidiéndome cosas como esas, que quitándome la ropa y seguir tomando, y la otra confusión en mi género, de que, o sea, soy o no, o soy gay o no era gay, o era bisexual, estaba en esa confusión. A los 18 pues ya estaba más adentrado en el alcohol, en el cigarro, la pornografía jamás, eso seguía de antemano, la pornografía era una de las cosas muy arraigadas en mí, porque vuelvo a decir, desde mi infancia. A la edad de 22 años me llego me caso por primera vez y llevaba todos estos vicios, estas enfermedades, la pornografía, el alcohol, el cigarro, el sexo, el líbido se me había despertado demasiado. Me caso a los 22 y la relación dura 5 años, primer año bien, los otros 4 años que viví con esa persona le di una vida demasiada, este, le di una vida fatal, muy fatal a esta persona. Tenía la inseguridad, tenía unos celos posesivos, dañinos, la autoestima, voy a decir, baja, y tenía todo, estaba mal en mi persona, mal, mi cabeza estaba muy enfermo. Este, Mi cabeza solamente estaba pensando en cosas malas, cosas que no podía yo detener. Siempre venían y venían y se quedaban aquí, la pornografía, la lujuria, la lascivia, todo ese tipo de cosas estaba en mí, en mi corazón, todo ese tipo de cosas. Yo no tenía control en eso, nada. Me separo a los 27 años, bueno, nunca me divorcié, no me había divorciado, y empiezo a tener fuera de matrimonio relaciones sexuales. En casa la agarré como hotel, empecé con la droga, era el activo que se le nombra la mona, empecé con la piedra, empecé con la marihuana, el alcohol, la pornografía estaban ahí por demás. Yo podía estar encerrado las 24 horas del día viendo pornografía. En aquel entonces se podían rentar películas. Yo me rentaba 5 películas o hasta más para estar viendo solamente pornografía, pornografía, pornografía. Tenía la culpa de lo que yo había hecho con el querer decirle a mis sobrinos y a la vecina. Traía la bronca de la persona que quería abusar de mí. Lo de los homosexuales era constante estar que me estaban acosando. Y el problema de si entre que era bisexual o si era homosexual, entonces estaba esa confusión tremenda en mí. Y yo soy el menor de mis 9 hermanos, somos 9, entonces yo soy el menor de todos. Entonces no hubo ninguna atención desde ahí. Mi mamá, bueno, hasta el día de hoy no lo sabe, lo que pasó en mi vida desde mi infancia. Ni mis hermanos, excepto una hermana. Nadie sabía nada de lo que pasaba en casa. Mi mamá pues trabajando por mantener a la familia, y pues mi papá nunca estuvo allí, jamás estuvo allí. Y pues yo crecí más que nada en calle y con familias de afuera. Entonces era presa fácil de la calle, de personas. Eh, a la edad de los 22 en adelante, me encuentro con otra persona igual, con la mamá de mi hija. Vuelvo a decir, yo estaba separado, pero nunca había divorciado, y después estaba en adulterio. Ya mi vicio estaba desencadenado por completo, todos estos vicios, estas enfermedades. En el
En el 2009 es cuando Dios me lleva a prisión. Yo ya llevaba todo esto cargando. Antes de llegar al reclusorio, en el 2008, el 15 de septiembre del 2008, para amanecer el 16 de septiembre, yo me había emborrachado por completo. Cuando ya me había separado de mi primera relación, me fui a casa de vivir de mi mamá. Yo tenía una bronca de mi infancia con mi mamá. Yo siempre, desde la edad que yo me acuerdo, desde los 11, 10 años, le decía la muerte a mamá. Nunca quise mamá. Aborrecí a mi mamá. Nunca podía estar junto a ella porque yo no la podía soportar. Yo tenía 26, 27 años, 28 años, cuando en el 2008 me embriagué demasiado con aguas locas. No supe cómo llegué, pero ya cuando llegué, más bien esa noche, antes de que pasara, cuando estaba muy borracho, yo estaba discutiendo con mamá. Yo le estaba echando la culpa de la muerte de mi papá. Y yo le empecé a decir tantas cosas que mamá ya me tenía miedo. Ya no me decía nada mamá porque me tenía miedo. Y esa noche yo quise matar a mamá. La estaba asfixiando. Yo la estaba ahorcando. Ya dije, ya. Dije, no la soportaba que llorara. Me había hastiado, no la soportaba. Entonces yo ya la estaba matando a mamá. La misericordia de Dios hizo manifiesto y Dios no permitió que yo la matara. Una de las noches que estaba borracho, yo le pedí a Dios que me ayudara, que me cambiara, que hiciera algo en mí, pero no, cada vez las cosas tornaban a peor. Y en el 2009, de abril del 19, es cuando Dios me lleva a prisión, a reclusorio. Allí conocí a un libertador que su nombre es Jesucristo. Traía mi saco cargando, pero yo no podía hablarlo con nadie porque eran mis cosas personales, porque si yo decía a alguien lo que yo había hecho y cómo yo era realmente, temía que mis amistades me dejaran solo, porque yo era el bufón de la escuela, era el bufón de las fiestas, siempre me buscaban porque pues, los divertía. Yo los hacía para que no se fueran, porque la autoestima estaba muy baja. Entonces yo hacía por cualquier cosa, yo hacía cualquier cosa para mantener mis amistades cerca de mí, pero aún así estaba solo, me sentía demasiado solo. Bueno, tenía depresión, incluso yo hasta me decía, yo me quiero morir. Me decía, yo me veía en el espejo, me decía a mí mismo, que tú eres una porquería de persona, no mereces morir, no mereces vivir, muérete. Me empezaba a golpear, a pegar y cosas como esas, cosas semejantes a esto. Yo no podía tener novia porque decía, no mereces nada, no mereces nada por la persona que eres. Bueno, todos esos pensamientos que cavilaban aquí no me atosigaban día y noche, día y noche. Y bueno, en el año 2009 es cuando caigo a prisión y empiezo a saber de ese Dios, de ese Jesús. Y escuché primero una alabanza libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Y todos estos locos estaban ahí saltando y pues me uní, entro a esa iglesia, yo me persino porque pues era católico, me persino, pues no había imágenes, yo me persiné, yo entré, veo a los demás que estaban ahí brincando, saltando y yo decía, pues qué falta de respeto le tienen a la Virgen y a Dios, bueno, pensando en esas cuestiones. Y ya empieza una alabanza más tranquila y es ahí donde Dios hizo que doblara mis piernas, mis rodillas. Y en la predicación escuché una palabra en Mateo 8, del 1 al 3, que los voy a leer. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció.
Cuando escuché esa palabra, yo caí de rodillas, vuelvo a decir, y yo le dije a Dios, le dije a Jesús, que yo quiero ser limpio, yo quiero ser sanado. Y le abrí mi corazón a Dios, a Jesús, y le empecé a clamar y a clamar que me sanara mi corazón, que quitara esa porquería de cosas que había de mí, dentro de mí, perdón. Y dije, yo quiero eso. A los días, pues me acercó un hermano, bueno, un brother que estaba en la estancia junto, que yo estaba en la estancia donde él estaba y él me empezó a llevar a la predicación. Y de ahí conocí a un brother, de ahí un hermano en Cristo que lleva ahí, interno, que lleva ahí la alabanza y ministra. Se acerca a mí y me dice, Dios me has mandado contigo. Y dice, no tengo idea a qué, pero Dios me mandó especialmente contigo. Y Dios empezó a tratar desde allí. Expuse mi corazón a este varón, le, le abrí mi corazón a él cosas que yo jamás había contado a nadie. Cuando vi que él no me juzgó, ni hizo mención alguno, solamente me empezó a compartir y a predicar el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios. Bastaron los 3 años que yo estuve allí para experimentar y conocer el amor de Jesús. Mi corazón de lo que había ese entonces había desaparecido. Ya no había complejos, no había inseguridad, ya había una personalidad en Cristo Jesús, un carácter, una felicidad, la soledad, la depresión, el vicio se habían desarraigado en mí. No por mí, sino que el milagro lo había hecho Dios en mí. Cuando empiezan a predicar y escuché, un día fue Beto al reclusorio y compartió del perdón y había hecho mención de que, pues, si hiciste daño a alguien, lo escribieras en la libreta, hicieras una lista de las personas que tú llegaste a hacer, lo del, perdón, no, hacer la tarea esa de la silla vacía y escribirlo. Y de las personas que te hicieron, que las trajeras por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa noche dije, yo quiero hacer eso. Entonces me puse esa noche solo, le dije adiós, le dije, por medio del Espíritu Santo, Espíritu me trajera a las personas que yo había dañado. Y bueno, me trajo a las personas que yo había dañado, especialmente a mi mamá. Ese fue un miércoles. El jueves que iba a haber visita, yo ya estaba añorando que mi mamá llegara. Vuelvo a hacer esta mención. Con mi mamá jamás quise tener ningún trato, jamás, 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 jamás. Pero ese día jueves, yo añoraba que llegara mi mamá. Estaba como niño, o sea, yo era un niño, hasta yo ya llorando en medio de todos, llorando como un niño en medio de todos, esperando que mi mamá llegara. Yo ya tenía 30 años, 29, 30 años ya. Pero yo ya quería que mi mamá llegara. Esa noche no sé qué, bueno, ya sé que sucedió. El Espíritu Santo fue el que me convenció del pecado, me convenció de eso para pedir perdón. No que perdonara a mamá, sino que de mí pidiera perdón a mi mamá. Y ese día, cuando llega mi mamá por fin, primera vez durante de mi infancia hasta mi vida adulta, jamás había abrazado a mamá hasta ese día. La abracé, lloré con ella y nos fuimos a la mesa. Y esa vez fue la primera vez que convivimos, compartí el alimento con mamá y ella conmigo. Pero antes de compartir el alimento, le dije, le dije, tengo algo que decirle de parte de Jesucristo, más bien que Jesús me manda a decirle. Y le dije, le pido que me perdone, y le conté todo, le perdón por esto y lo otro. Y, mi mamá se quedó sorprendida lo que estaba ella viendo y oyendo. Y bueno, lógicamente el sorprendido fui yo lo que estaba haciendo. Me abrazó, la abracé, eh, y le pude decir que la quería y le pude decir que la amaba.
no, en ese momento no sabía más pues qué estaba sucediendo. Solamente la abracé, la abracé y la abracé y la besé y la besé una y otra vez. Experimenté el perdón y el amor de Dios. Eh, vi el resultado, el milagro más bien de parte de Dios, de lo que yo añoraba desde antes, desde años, muchos años atrás, lo que yo añoraba. Jamás me lo pudo dar un psicólogo porque yo llegué a ir hasta con varios psicólogos, pero nunca hubo efecto alguno, nunca, nada. Y el psicólogo fue mi Señor Jesús, quien me salvó, quien me perdonó, quien me sanó mis heridas, me enamoró al grado que empecé a compartir el evangelio allá adentro. Se hizo iglesia en la estancia donde yo estaba. Empezó a hacer, de allí en adelante Dios empezó a hacer, se empezó a manifestar más en mi vida. E iba de aquí para allá compartiendo el evangelio. Pero lo más que resaltó en mi vida fue lo que yo le pedí a Dios de hace tiempo. Vino una paz en mi corazón, vino el gozo, en la llenura del Espíritu Santo estaba siempre, en esa cuestión estaba la llenura del Espíritu Santo, al grado de que creí que estaba. Me reía allá dentro del reclusorio que creí que estaba loco lo que estaba pasando y viviendo. Y entendí que era el Espíritu Santo que me había hecho libre, mismo Jesucristo. Entonces, quise compartir parte de mi testimonio y con la parte del evangelio donde este hombre leproso, porque sí, yo así olía, apestaba, quería. Yo tenía miedo de acercarme a los niños por el hecho de lo que yo quería hacer. En el 2010 en el 2008 conocí a la mamá de mi hija y tuvimos una hija. Y cuando tuve a mi hija en mis brazos de meses, yo le dije a Dios, dije, ¿y ahora qué voy a hacer con un niño? Dije, tú sabes qué es lo que de repente siento con los niños, quisiera hacer cosas malas, ¿qué voy a hacer? Yo tenía miedo porque no sabía qué hacer o cómo tratar a un niño, porque aún tenía ese temor de que por mi mente de lo que yo quería hacerles algo a mis sobrinos y a las vecinas esta, yo dije, no quisiera llegar a hacer eso con mi hija. Me acerco a este brother que me llevó desde el inicio en andar en Cristo Jesús. Le dije, oye, ¿qué va a pasar con mi hija? Porque aún siento esto en mi corazón. Solamente una palabra me dijo, entrégalo a Jesucristo. Le dije, entregalo a Jesús. Me dice, sí, entrégalo a Jesús, lo que tú sientes y piensas, él jamás se va a mirar ni se va a espantar. Y se lo declaré todo a Jesús esa noche. Dije, siento esto hacia mi hija, siento esto, Señor, tengo miedo y tengo temor, mas quítalo tú de mi corazón, porque tú sabes esto lo que desde mi infancia lo traía de mi corazón. Dios, mismo Jesús mostró ese gran milagro. En el reclusorio empecé a conocer varios niños, se acercaban, Dios me dio gracia con los niños, se acercaban, ya no sentía esto en mi corazón, más bien cómo Dios me sorprendió tanto que podía convivir con ellos sanamente, sin temor, sin miedo y sin nada por el estilo. Cuando Dios me dio la libertad del reclusorio, empecé a tener más tratos con mis sobrinos. Y uno de los milagros que Dios me dio también, cuando quise yo quise abusar de mis sobrinos, ellos
vinieron a vivir acá a Dallas, Texas. Y en el reclusorio, en esa misma prédica que escuché con Beto, decía, ora, intercede por los que tú hiciste, por los que tú lastimaste, y Dios los va a sanar, y Dios les puede hasta quitar estas cosas de su mente de lo que tú les llegaste a dañar. Bueno, esa prédica fue para mí. Desde el 2010, 2011 que escuché la prédica hasta el 2010 al 2012, yo empecé a orar y orar por estos dos mis sobrinos para que Dios sanara esto en mis sobrinos, y pedí yo que hiciera un milagro, que me diera la visa para venir a ver a mi familia. En el 2017 Dios me concede, me da el milagro de la visa, y en el 2017 hice una reunión familiar, y en esa reunión familiar estaban mis sobrinos ya mayores, tienen ahorita 30 años. Yo tenía cierto temor de verlos a los ojos a mis sobrinos, porque yo sé que cuando tú haces algo malo a esos niños, se les queda muy grabado. Yo le pedí tanto a Dios, a Jesucristo, que ayudara a mis sobrinos a sanarlos. Cuando me los encuentro aquí en esta reunión, no creía. Se abalanzaron hacia mí, me abrazaron, me besaron, y les dio tanto gusto el haberme visto. Y yo por dentro dije, Dios, dije, gracias. Dije, gracias porque me trajiste esto a memoria de lo que tú, y oíste mi oración, mi súplica, que tú sanaste a ellos. Y yo estaba llorando de alegría por ver esta en mi familia, y ver el milagro de Dios en mi familia. Y de ahí fue esto desde mi infancia hasta mi vida adulta, de lo que viví antes de Jesús y después de Jesucristo. Entonces, si hay algo que para el hombre es imposible, si hay algo que para ti hay algo imposible, que jamás digas, no, no va a pasar nada, esto se va a seguir agravando, ya no hay solución. Hay un dicho humano que dice, este árbol que crece torcido jamás es enderezado, pero esto es mejor que árbol que crece torcido, Jesucristo lo endereza, Dios lo endereza. Entonces quise compartir esa parte de mi testimonio, de mi infancia, mi vida adulta. De cómo para mí era imposible sanar, para mí era imposible ver un cambio radical. Y ahora sé que es Dios con el poder, su poder de Dios, de Cristo Jesús, quien cambia y transforma a las personas. Así que, bueno, gracias por su tiempo, por haber prestado oído, y que Dios los siga guardando y bendiciendo. Y que toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo y el Espíritu Santo. Gracias, buenas tardes. A todos los que estamos aquí presentes, a los que por primera vez escucharon este mensaje, a los que deseen recibir al Señor Jesucristo, yo los invito, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, nos invita y nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. Él quiere entrar a nuestras vidas, porque acabamos de escuchar este testimonio de lo que Jesucristo hace cuando viene a nuestras vidas. Nos cambia completamente, perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Inclinen su rostro los que quieran recibir a Cristo en este momento. Y voy a hacer una pequeña oración. Necesito que repitan conmigo esta oración para recibir al Señor. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Entra en mí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te entrego todo mi ser.
Y te doy gracias, Padre, por ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, donde entregaste tu vida, Padre, para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados y la salvación de mi vida y darme la vida eterna. Gracias te doy, mi Dios, porque has perdonado mis pecados, que tu palabra dice que si yo te recibo, tú eres quien perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Amén. El momento para despedirnos y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que han estado hablando y lo que les corresponde exponer es como un granito de arena para cada uno de los que nos escuchan. Muchas gracias, Blanca, por lo que nos hablaste. Qué hermoso estuvo. Muchas gracias, Temo, por ese tan hermoso canto que nos levanta nuestra fe, ¿no? Y pues por ese testimonio, Domingo, de verdad que muestras el poder de Dios en un cambio, ¿no? Y que los que nos escuchan puedan darse cuenta que este Dios que les hablamos es un Dios que cambia, transforma totalmente el corazón. Sana, libera. Completamente. Cuando decimos es que no puedo, es que esto, tú no sabes mi vida, todo lo malo que he sido, bueno, exactamente, Jesús puede transformar. Para Él no hay nada imposible. Por eso hoy me dirijo a ti para decirte que hay un Dios que te ama y cada uno de los que hemos hablado, queremos demostrarles que Jesús es real y ha sido real en nuestros corazones. Yo quisiera, pues bueno, darle las gracias a todos los que el día de hoy estuvieron escuchándonos. Muchísimas gracias. Queremos felicitar en especial a los papás en este domingo, a cada uno de los que son papás y pues bueno, a lo mejor algunos no son papás, ¿no? Pero los felicitamos, ¿no? Que se la pasen muy bonito, que es un tiempo que no te sientas que estás solo, sino que hay una familia que te espera, hay una familia que está ahí y que quieren festejarte. Solamente es que tú te entregues a Cristo para que puedas sanar el corazón de tu familia. Entonces, pues bueno, vamos a orar y Dios está con nosotros. Dios quiere manifestarse en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí nuevamente, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres palpable, tú eres real, tú nos muestras cada mañana que eres un Dios que nos amas, eres un Dios maravilloso, eres un Dios, nuestro papá, que tal vez algunos no tuvimos ese Padre, pero tú te manifiestas a través de nosotros, Padre, como Padre. Muchas gracias, Señor, porque en el Antiguo Testamento te manifestabas como el poderoso, te manifestabas como el gran guerrero, te manifestabas con cada uno de esos nombres tan maravillosos que tienes, pero veniste a través de Jesucristo y ahora te muestras en nosotros como un Padre. Un Dios que nos ama, un Dios que nos abraza cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos acongojados, cuando nos sentimos solos. Es ese nuestro papá. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pues bueno. Amén. Y pues hoy es el día de nuestro papá en los cielos también, ¿no? Muchas felicidades, papi. El guapo de la sala, mira nomás ahí. Totalmente. Muchas felicidades, yo estoy Eli. De acuerdo. Lo amo, Miguel, suegro. Se llama Francisco, Humberto Catalán, Domingo, Israel, Joel, Crescencio, David Peto, todos los que pues tenemos hijos y los que no tienen hijos biológicos,
pues tienen hijos espirituales. Alberto, mi tocayazazazo, amadísimo tocayo allá en Suecia, muchísimas felicidades. Luis Méndez, Rodolfo Cadena, Enrique Garfias, Ángel Orozco, Luis de la Teja, todos los que han estado aquí, Carlos Armando Pinzón Magaña, José Matilde Romero, José Manuel Torres, Luis Méndez, o sea, menciono a los hombres nada más, porque pues es el Día del Padre, aun cuando pues debe ser todos los días, ¿no? Y el Día de la Madre también debe ser todos los días, pero bueno, hoy es algo que se festeja en muchos pues países, que se la pasen bonito, rompan la dieta, coman rico, pásensela bien, la paz de Dios con todos. Los hombres nos vemos mañana a las 10 o a las 5, el jueves, pues en todas las actividades que hay. Dios les bendiga, pasen bonito día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos, saludos. Igual, hasta luego, hasta luego. Todos los papás los abrazo. Es que mejor que